y comparto el pizarrón. Acá tengo el ejercicio número 17 de la guía que ustedes tienen, copiado y pegado. ¿Sí? Dice, un carrito de masa 2 kilogramos se desplaza sin fricción a lo largo de la superficie. Muestra la figura de este problema. Y pasa por el punto P a una velocidad P de 10 metros sobre segundo, considerando G 10 metros sobre segundo al cuadrado. Demuestre que el carrito llegará al punto R, pasando por P a 10 metros sobre segundo de velocidad, tiene que llegar al punto R, es decir, tiene que pasar por esta loma y llegar a R. Es decir, deberá superar algún valor de energía, que no sabemos si lo tiene inicialmente. ¿De acuerdo? Lo que aprendimos en la clase pasada es que la energía mecánica total se conservaba si no actuaban fuerzas no conservativas o fuerzas de fricción, ¿se acuerdan? Entonces la energía mecánica total, como no hay fuerzas de fricción, dice, se desplaza sin fricción, la energía mecánica total, la energía total, le vamos a poner para no poner tanto subíndice, la energía total final es igual a la energía total inicial, es una constante de movimiento la energía, ¿cierto? Eso aprendimos si no hay fuerzas de fricción actuando en el recorrido, que es lo que dice el profe. ¿Y la energía total cómo se calculaba? La energía total en el punto P. La energía total la podemos calcular en los puntos donde nos den datos, donde el problema nos dé datos. En el punto P pasa por un lugar a 2 metros de altura y con la velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, ahí vamos a calcular la energía total. ¿Mm? En el punto P. Entonces, la energía total en el P es la energía cinética, por supuesto, más la energía potencial, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, en el punto P, porque estamos usando el punto P, y después esta energía vale para todo el movimiento, ¿no es cierto? Más la energía potencial en el punto P, ¿cuál será? Energía potencial gravitatoria, está a una altura de 2 metros, entonces M por G por H. Y ahora la calculamos, ¿no es cierto? Le damos los valores, entonces ponemos 1/2 de 2 kilogramos, que es la masa, la velocidad en P es 10 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 kilogramos por G, dice que la tomemos igual a 10, por G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura a la que está en el punto P, por la altura sub P, si quieren, es de 2 metros. Entonces hacemos esta cuentita y nos da... no tengo. Sí, es fácil porque el 2 con el 2 se simplifica, nos queda 100 joules de este lado, 100 joules acá, y acá por 2, 4, por 10, 40. Más 40 joules. La energía mecánica total es de 140 joules. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces calculamos en el punto P la energía mecánica total. Por lo tanto, esa energía mecánica total es la que vale para todo el movimiento. Si bien la calculamos en P, vale para todo el movimiento. ¿Qué tiene que pasar? Que para superar esta loma de 6,5 metros, esta energía mecánica total le tiene que alcanzar. ¿Sí? Para llegar al punto R, tiene que poder pasar por el punto Q. Si supera en energía el punto Q, llegamos al punto R. ¿Se entiende? Entonces, la energía tiene que ser tal que supere la energía potencial del punto Q. La energía, para poder llegar entonces, para poder llegar
llega al punto R, ¿sí? La energía total tiene que ser mayor que la energía, mayor o igual, que la energía potencial en Q. Voy a borrar mayor o igual. La energía potencial, entonces vamos a poner una U. Tenemos que superar la loma esa. La U en el punto Q. Si superamos la energía potencial en el punto Q, entonces pasamos para el otro lado. O sea, si esta energía de 140 joules nos sirve para alcanzar la energía potencial en el punto Q, quiere decir que pasamos. ¿Sí? Eso es lo que es lo fundamental para entender el problema. Pasamos si la energía mecánica total supera la energía potencial. ¿Por qué? Porque si tenemos justo la energía total que llega al punto Q, si nuestra energía total llega ahí, quiere decir que se le acaba la velocidad en Q. Y si se le acaba la velocidad en Q, puede pasar para acá ya. No importa, esto queda en un punto de equilibrio inestable, se llama. Entonces, si pasa por el punto Q, si llega al punto Q, puede llegar al punto R. Entonces nos alcanza con que la energía total sea igual al punto Q. Se le acaba la velocidad, pero queda ahí y puede pasar para allá. También puede volver, por supuesto. Y profe, ¿qué requisito necesita para que quede en Q? Ese que sea igual, que la energía total sea igual a la energía potencial en Q. Ahí queda con velocidad cero. ¿Ya? Entonces, no, entonces si queda en Q, ¿cómo podemos decir que llega a R? Velocidad cero y queda en un, digamos, equilibrio inestable. Cualquier alteración, cualquier pequeña alteración del equilibrio, cualquier pequeña fuercita que se realiza, la saca del equilibrio de la partícula. Pero ¿Y, y eh, se puede tomar como una de esas pequeñas fuerzas de la fuerza de la gravedad directamente? no, tiene que ser horizontal la fuerza. Pero estrictamente entonces podemos poner así, que sea mayor, para que no haya confusión. Si es mayor, seguro pasa. Si es igual, puede quedar ahí, ¿no es cierto? Si es igual la condición, al ser igual, la condición es que queda ahí. Así que mejor va a ser ponerlo así, ponerlo mayor. Que la energía sea mayor en el punto. Que la energía potencial en el punto Q. ¿Cuál es la energía potencial en el punto Q? Y es M por G por la altura en Q. Esa va a ser la energía potencial que tenga la partícula en el punto Q. Mg por la altura en el punto Q. La masa era de 2 kilogramos, que lo tomamos como 10 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura en el punto Q es de 6,5 metros. Esto da 2 por 6,5, 13 por 10, 130 joules. Y entonces, la energía total que tenemos nosotros es de 140. Y la energía requerida para llegar a Q es 130. Entonces, le va a sobrar. Si va a llegar, si llega a R. Porque la energía total es mayor que la energía potencial en el punto Q. ¿De acuerdo? Uno podría dibujar, podríamos hacer el dibujito o el gráfico, no el dibujito, el gráfico de la energía potencial en función de la distancia, que es prácticamente igual a la rampa esta que han dibujado. Esa rampa confunde un poquito, puede confundir un poquito con el gráfico de energía potencial, pero es más o menos, es muy parecido. Lo que no ocurre con otro tipo de interacción. Entonces, fíjense, hacemos el gráfico y graficamos energía potencial, energía potencial U vamos a poner acá, en función de la distancia X. Esta es X, ¿cierto? Esta es la distancia recorrida por el carrito. Entonces, cuando arranca, la energía potencial es dijimos, esta es la energía potencial, mg por hp. Arranca con una energía potencial de 40 joules.
rebotó el sonido, de 40 joules. Entonces, 40 joules es la energía potencial con la que arranca. Cuando recorre un par de metros, que no tenemos el dato, se mantiene en 40 joules, el grafiquito, se mantiene constante, pero la altura desciende, es decir, va también la altura del móvil desciende, del carrito desciende, por lo tanto, m por g por h también desciende y va a bajar de la misma forma. Después, la altura empieza a subir hasta que en el punto Q, la altura es máxima, y esa altura es igual a, en esa altura, tenemos que la energía potencial valía 130 joules. Y después baja, y sigue derecho, y sigue a 3,5 metros de altura. Y 3,5 metros de altura no le calculamos, pero para 3,5 metros de altura, en vez de poner 2, la energía potencial U en R, ¿cuánto vale la energía potencial en el punto R? Y vale M por G por la altura en R. R es decir, 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3,5. Pero hay que poner 10, no 9,8, perdón. Si ponemos 10, nos da 70. Entonces acá es 70. Y este es el gráfico de la energía potencial en función de la posición del carrito. ¿Sí? Como les dije en la clase pasada, la energía mecánica total, ¿cuál es? Nos daba 140 la energía mecánica total. La energía era 140. ¿Cómo la dibujamos en el grafiquito de la energía potencial en función de la distancia? Graficamos una constante. Como es constante, la energía mecánica total, porque hay fuerzas conservativas, como es constante, entonces dibujamos una recta constante de otro color que nos indica que esa es la energía mecánica total, con la escala que estamos trabajando, ¿no es cierto? Acá tenemos 140 joules. Y esta es la energía mecánica total que se conserva a lo largo de todo el movimiento. Por eso la pongo como una constante. ¿Bien? ¿Y cuál era la energía cinética en el gráfico? ¿Cómo graficamos la energía cinética? Si se acuerdan, lo que les dije en la clase pasada, para graficar la energía cinética, o para ver cómo varía la energía cinética en el gráfico, tenemos que hacer rectas verticales. Entonces, ¿cuál va a ser la energía cinética de la partícula o del carrito en el punto Q? Esta distancia. Lo que falta de energía potencial a la total es la energía cinética. En el punto Q esa va a ser la energía cinética. En el punto R, que es por acá, esta va a ser la energía cinética. Entonces, para ver la variación de la energía cinética, no sé si me ven los dedos, pero desde el punto R empieza a disminuir la cinética hasta el punto Q, y luego del punto Q empieza a aumentar la cinética. Hasta que en este mínimo de energía potencial, la energía cinética es máxima. Acá tengo energía cinética máxima. Y este valor de energía cinética es el valor de energía cinética inicial que calculamos. A ver. Ahí está. Entonces, fíjense, de 40 a 140 hay 100 joules. O sea que este segmento tiene 100 joules de largo. De 0 a 140, este segmento tiene 140 joules de largo. Este segmento tiene 10, porque de 130 a 140 hay 10. Y de 70 a 140 hay 70. Entonces, 70 joules es la energía cinética en el punto R. 10 joules es la energía cinética en el punto Q. En este punto, que no le pusimos letra, la energía cinética es de 140 joules, es toda energía cinética, toda la mecánica, la energía total, perdón, es toda energía cinética. Y en el punto inicial tenemos 100 joules de energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, este grafiquito es muy importante y muy útil. Nos da muchos datos, porque fíjense lo que nos pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? Mouse. Velocidad en punto R. Claro, pero estoy teniendo algún problema. Un segundo. Vamos de nuevo. No puedo ver el
Cuando entre a la pantalla, el mouse no me lo muestra a mí. Bueno, dice, determine la velocidad del carrito al pasar por R. Entonces, para determinar la velocidad del carrito, necesitamos la energía cinética al pasar por R. ¿Sí? Cuando llega a R, ¿cuál es la energía cinética? Entonces, si llega a R, sí llega a R. La respuesta es que sí llega a R. ¿Y cuál va a ser la velocidad en R? Bah, no sé si me pregunto, me da igual. La velocidad en R no la conozco. Bueno, pero sí conozco la energía total. La energía total es de 140 joules. Y conozco la energía potencial en R. Conozco la U en R. La energía potencial en R habíamos dicho que era de 70 joules, ¿no es cierto? Porque es M por G por la altura en R, y esto es 2 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura en R que es de 3,5 metros. Y esto da 70 joules. ¿Bien? Entonces, la energía potencial en R ya la habíamos calculado, era de 70 joules. La energía total es de 40, entonces la energía cinética en R es la resta de la energía total menos la energía potencial en R. O sea que nos da la energía cinética igual 70 joules, como decía el grafiquito de arriba. Acá en el grafiquito tenemos que la energía cinética es de 70 joules. Y entonces, ¿cómo despejamos la velocidad? De la energía cinética despejamos la velocidad. De la energía cinética, o sea, 70 joules, podemos hacer la formulita también, a ver. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces despejamos la velocidad. ¿Cómo se despeja la velocidad? Es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética dividido la masa. O sea que la raíz cuadrada de 2 por 70 joules dividido la masa, que es de 2 kilogramos. O sea que la velocidad me da la raíz de 70. El 2, la velocidad es igual a la raíz de 70, que no sé, va, metros sobre segundo. ¿Bien? Pero esa es la forma en que se trabaja generalmente con energía. Es la forma de trabajar con energía. Si podemos hacer el grafiquito de energía potencial en función de la distancia, de la posición, es mejor. Una cuestión que no les terminé de explicar la clase pasada es la definición de potencia, que creo que en estos ejercicios no los vamos a utilizar, pero antes de seguir, vamos a definir potencia. La potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Rapidez con la que se realiza un trabajo. Rapidez, por supuesto, estamos hablando del tiempo, ¿cierto? La relación entre la variación o el trabajo realizado en el tiempo que tardamos en realizarlo. Entonces, esta razón de trabajo con el tiempo nos da la potencia media. Esto sería una potencia media. ¿Sí? El trabajo realizado en un intervalo de tiempo finito nos da la potencia media. ¿De acuerdo? Y si tomamos el trabajo instantáneo, perdón, si tomamos un intervalo de tiempo infinitesimal, nos da la potencia instantánea. La potencia instantánea es la derivada del trabajo respecto del tiempo. O sea, el trabajo infinitesimal realizado en ese intervalo infinitesimal del tiempo. ¿Bien? Entonces, la potencia, ¿en qué unidades se mide? Fíjense que trabajo es en joules, las unidades de la potencia. Las unidades de la potencia son joules, que es unidades de energía o de trabajo, dividido tiempo, que es segundos en MKS. Y joules sobre segundo se define como watt o vatio. El watt es la unidad de potencia, que es el joule sobre segundo. ¿De acuerdo? Si estamos pensando en
el trabajo que realiza una fuerza constante. ¿Cómo se calculaba el trabajo de una fuerza constante? ¿Se acuerdan? El trabajo para una fuerza constante era la fuerza, supónganse que la fuerza, producto escalar con el desplazamiento, ¿cierto? Un trabajo infinitesimal era fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento de X o de Y. Bien, ese era el trabajo, el producto escalar o la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y si tenemos un desplazamiento infinitesimal, una fuerza constante y el trabajo es un trabajo infinitesimal. Entonces la potencia instantánea es el cociente del trabajo infinitesimal dividido el tiempo, el intervalo infinitesimal de tiempo. ¿Y eso qué nos queda? Como la fuerza es constante, el producto escalar de la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. ¿Qué es lo que es el desplazamiento respecto del tiempo? ¿Se acuerdan? Tendrían que saberlo para el parcial del lunes. La derivada del desplazamiento, o la variación del desplazamiento respecto al tiempo, era la velocidad. Entonces la potencia, la potencia, al igual que el trabajo, es una magnitud escalar, y se puede calcular como el producto escalar entre la fuerza por la velocidad, siempre que el trabajo lo esté realizando una fuerza constante. ¿De acuerdo? Entonces agregamos una ecuación más a nuestro vademecum. ¿Sí? La deducción de potencia como fuerza por velocidad es bastante sencilla. Pero hay que tener en claro que la potencia, y ya vamos a ver algún ejemplito para entender, o algún ejercicio, para entender bien el significado de la potencia. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con los ejemplos. ¿Te pregunta? Profe, perdón. Sí, dale. Esa potencia que definimos ahí, Sí. esa fórmula de qué, ¿cómo la llamamos? Potencia. Como así general. Potencia. ¿Sí? Así se llama. Potencia. Y esta formulita de la potencia, o esta definición de potencia, sirve tanto para la física, para electrostática, ¿sí? Para la electricidad. Por eso sigue valiendo un watt. Es energía administrada por unidad de tiempo. Entonces, todos los artefactos domésticos te dan en vatios la potencia que consumen, la energía que necesitan por tiempo. Bien. Genial. Bueno. Así como, a ver. Si uno... Profe, Sí. perdón, una curiosidad, si nada más. Cuando se trata de vatio por segundo, de qué unidad se está hablando? O sea, viste que cuando te venden la luz, te venden por kilovatio hora. Entonces, ¿de qué se trata vatio segundo? Kilovatio hora. Es por hora, no me acuerdo su unidad, el kilowatt, pero tenés razón, no es sobre hora. Es el consumo por hora, es la energía, pues creo que tendría que fijarme bien, no me acuerdo en este momento. Pero tenés razón, siempre está el vatio hora. No me acuerdo en este momento cómo es. Si si es potencia por hora o sobre hora, no me acuerdo a qué se refiere. Bien, me voy a fijar para la próxima. ¿Sí? Dale, profe, tranqui. B, ¿qué dice? Algo así. B por A. No, eso es corriente B por I. ¿Sí? Diferencia de potencial por corriente te da la potencia, pero eso es en física 2, no es para ahora. Y el vatio, Ah, bueno. pero simplemente es energía por unidad de tiempo. Entonces pueden jugar. Qué sé yo, EPEC te manda la factura con los vatios por hora consumido, tal vez. Entonces yo creo que está multiplicando la potencia por el tiempo y te da la energía, una cosa así. Cuando pasas multiplicando el tiempo para allá, te da la energía. Bien. Por ahí debe venir la cosa. Ya me tendré que fijar. Este problemita es bastante interesante. Es el problema 16.
Y es simplemente, se utiliza simplemente energía. Dice, un péndulo de 1 metro de longitud está amarrado en lo alto de una alacena y está inicialmente mantenido formando un ángulo de 30 grados con la vertical, como se muestra en la figura. Al soltarse el péndulo, ¿cuál será el ángulo θ que la cuerda formará con la vertical cuando la masa suspendida alcance su punto más alto bajo la alacena? Desprecie los efectos de la fricción. Resuelve el problema aplicando conceptos analíticos. Bien. Cuando tienen un péndulo, más allá de que esté la alacena acá o un palito acá, a mí me gustaría pensarlo el problema más que con una alacena, con un palito. Y con algo que, con un palito nomás. Esta parte no la pondré, porque hace más lindo el problema. Pensemos en vez de una alacena que tiene un tope ahí la alacena, pensemos en un palito que molesta y hace que el quiebre, que se doble el hilo que sostiene a la masita, ¿no? El hilo del péndulo. Es el mismo problema, nada más que poner una alacena o poner un palito, me parece más lindo poner un palito ahí que corta, ya van a ver por qué. Lo fundamental para plantear energías con un péndulo, ¿sí? Tienen que saberlo a esto. Cuando uno plantea la energía potencial, ¿cómo es la formulita? M por G por H, la energía potencial gravitatoria. El péndulo está actuando siempre bajo la acción de la gravedad. Entonces la energía potencial que tiene nuestro péndulo es potencial gravitatoria. La altura siempre se toma desde algún punto de referencia. En general en los problemas tenemos un punto de referencia en el suelo. Pero acá en el péndulo no tenemos un punto de referencia. El punto de referencia que vamos a tomar en el péndulo va a ser este puntito por el que pasa el péndulo cuando no está inclinado. Este es el punto más bajo del péndulo, ¿no es cierto? Esta es la altura, este es el punto más bajo al que llegue el péndulo. Y esa va a ser la altura de referencia. ¿De acuerdo? Ese va a ser el cero de altura. Vamos a poner la regla para hacerlo más lindo. Nuestro cero de altura en un péndulo va a ser ese. Todas estas cosas se las voy a preguntar, este tipo de cosas se las pregunto. Yo prefiero preguntarle este tipo de cosas que deducciones teóricas. ¿Sí? Les voy a pedir que me hagan un problemita de este tipo, por ejemplo. No, tal vez un poco más fácil, pero si lo estoy haciendo yo, lo pueden hacer ustedes también después. Sería muy interesante que puedan explicarme, que puedan aplicar los conceptos de energía que han aprendido para resolver este tipo de problemas. No me interesan los numeritos, me interesa que apliquen bien la teoría. Entonces, esta va a ser la altura cero. La altura igual a cero va a ser la altura por la que pasa el péndulo cuando está vertical. Entonces, esa va a ser nuestra referencia. Entonces, ¿qué energía potencial tiene cuando lo largamos al péndulo? Y va a tener una altura, esta altura. Suponiendo, bueno, tenemos que suponer que esto es una partícula puntual, ¿no es cierto? Entonces, la altura no tiene que ver el largo, ¿sí? No tiene que ver con el diámetro de la bolita. Esta bolita es una bolita sin diámetro, una partícula. Entonces, 1 metro llega hasta ahí o hasta el centro, como quieran. Entonces, esta es la altura inicial. La altura inicial, si quieren, o podemos ponerle este punto A, que está el punto B, y este punto C. La altura inicial, HA, es esta altura. ¿Y cómo la calculamos esta altura respecto de el punto más bajo, B? Fíjense, tenemos, de nuevo agarrar las reglas, ¿cómo calculamos la altura A? Y la calculamos así. Me gustaría poner de otra forma. Bueno, la calculamos así. Es esta, ¿no es cierto? Es lo que le falta a la longitud del hilo. La longitud del hilo tiene 1 metro. En todos los puntos tiene 1 metro la longitud del hilo, por lo menos de este triángulo rectángulo. En todos los puntos de este triángulo rectángulo el hilo tiene 1 metro. Entonces, lo que le falta al metro
por estar inclinado el hilo, es la altura. ¿De acuerdo? Le tenemos que restar esta longitud al metro para calcular la altura. La longitud del hilo. Esta longitud roja, ¿cuál es? La longitud del hilo, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, por el coseno de 30, es esta altura, H'. ¿Mm? La altura HA va a ser la longitud del hilo completa menos el cateto H'. O sea, va a ser L menos L coseno de 30. Le voy a poner 30, le voy a poner alfa. ¿Mm? ¿Sí? Para que analicemos, vamos a poner alfa. ¿Se entiende? Entonces, le quito a todo el largo del hilo, le quito ese pedacito, este pedazo largo también, y me queda la altura L menos L coseno de alfa. O sea, L factor común de 1 menos coseno de alfa. Esa es la altura que tengo en el punto A cuando soltamos el hilo, cuando soltamos el P. Entonces, ¿cuál es la energía potencial? La energía total, porque la energía total en el punto A es igual a la energía potencial en el punto A, que es M por G por HA. O sea, la masa por G por L por 1 menos coseno de alfa. Voy a poner un solo numerito en mi problema. O tal vez al final. Esta es la energía mecánica total, que es igual a la energía potencial en el punto A, porque no tiene cinética. Estamos largando el péndulo sin energía cinética. ¿Bien? Lo soltamos. Lo soltamos y la energía potencial empieza a disminuir y empieza a aumentar la energía cinética hasta que en el punto B toda la energía es cinética, porque no hay altura, la altura es igual a 0, y después vuelve para allá. ¿Sí? ¿Y hasta dónde tiene que llegar? ¿Qué altura tiene que tener? Para que cuando se le acaba la velocidad, en el punto C se vuelve a acabar la velocidad. En el punto C se termina la velocidad de nuevo, por lo tanto toda la energía total en el punto C también es la energía potencial. ¿Sí? O sea que en el punto C, la energía en el punto C es M por G por HC, que tiene que ser igual a la energía total, que es igual a M por G por HA. Oh, claro, más vale, tiene que llegar a la misma altura. Está acá, está a esta altura y tiene que llegar a la misma altura. No importa si está el palito ahí. Tiene que llegar exactamente a la misma altura. Es tramposo el dibujito este. Es tramposo porque tiene que llegar a la misma altura. No llega más arriba, llega a la misma altura. Lo que pasa es que el ángulo θ cambia. ¿De acuerdo? Esta altura final tiene que ser la misma altura que la inicial, porque es la misma energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces el dibujito, un poquito engañoso. Quiere decir, bueno, que la altura final, la altura en el punto C, después que pasa el palito este o la alacena, como simplificamos M por G, tiene que ser igual a la altura en A. Nada más que nuestro péndulo cambia un poquito. La altura en A es la longitud por 1 menos el coseno de alfa. Eso sabemos que es la altura en A. ¿Y la altura en HC cuál es? La altura HC quiero decir cuál es. Fíjense, la longitud del hilo disminuyó a la mitad. Eso es para poder detectar θ. Disminuyó a la mitad, quiere decir que esto es L sobre 2 por 1 menos coseno de alfa. Haciendo la misma cuenta, ¿no es cierto? No sé si me entienden. Como ahora tengo este triangulito más chiquito, tengo que hacer el triangulito rectángulo más chiquito, le resto este pedazo, entonces la altura en C lo pongo como L sobre 2, que es este largo del hilo, L sobre 2, por el coseno de θ, no coseno de alfa, L sobre 2 por el coseno de θ, entonces acá tengo, en vez de alfa, perdón, tengo que poner θ. No estaban diciendo nada. Entonces las longitudes, las alturas tienen que ser iguales. Lo que cambia es la longitud del hilo, y si cambia la longitud del hilo, cambia el ángulo. θ no es igual a alfa. Entonces en esta ecuación simplificamos las L. No importa la longitud del hilo, importa que es la mitad del hilo.
Y acá podría haber otra relación entre el hilo y el palito. El largo del hilo puede ser un poco distinto, bueno, pero para este problema es L sobre 2. Y entonces, ¿qué tenemos que conocer? Sabemos que alfa es un dato, tenemos que saber tita, nos pide. El problema nos pide tita. Y entonces, bueno, hagamos propiedad distributiva. Tenemos un medio, este 2 lo distribuyamos. Un medio menos el coseno de tita sobre 2. Y este lado 1 menos el coseno de alfa. Tenemos que despejar el coseno de tita. Entonces tenemos menos el coseno de tita sobre 2 igual a 1 menos un medio, paso el un medio restando, menos el coseno de alfa, paso el 2 multiplicando, 1 menos un medio, ¿cuánto es? Un medio, menos el coseno de alfa, menos el coseno de tita sobre 2 igual, y ahora el signo menos, multiplico por un menos 1, y esto me queda coseno de tita positivo, entonces se da vuelta de este lado, me queda el coseno de alfa menos un medio, y al 2 lo paso multiplicando. ¿Sí? ¿Algo así? Creo que no me confundí. Coseno de 2. Bien. Entonces, podemos distribuir si quieren, coseno de alfa menos un medio por 2 del coseno de tita. O sea que tita es igual al arco coseno de 2 por el coseno de alfa menos un medio. ¿Y el alfa cuánto valía? 30, ¿no es cierto? Entonces el arco coseno de 2, despeje bien, un medio, 2, 1, 1 menos un medio, queda un medio. Bueno, si sale mal, sale mal, después nos vamos a dar cuenta. 2 por el coseno de alfa menos un medio. Reemplacemos el alfa, perdón, lo que quería hacer era poner 30. El coseno de 30 es 0,86 menos 0,5. 30 grados, y de acá sacamos cuánto vale. Y no hice la cuantita, fíjense ustedes si les la cuantita. Coseno de 30 menos un medio por 2, eso es 0,3 por 2, 0,6, una cosa así. Sacamos tita. ¿Estuvo muy complicado el problema? El ángulo, profe, me dio 42,94. Perfecto. Sí, a mí también. 42,94 grados es el ángulo. Fíjense. Entonces, salió con 30 grados, y acá se inclinó más, por supuesto, hizo 42, pero lo que tiene que igualar es la altura. ¿Está? Tiene que igualar la altura, por eso el dibujito es engañoso. Tiene que igualar la altura. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestro péndulo, en vez de arrancar de ahí, como tiene que llegar a la misma altura, sabemos que tiene que llegar a la misma altura. Ahora, pero pongamos el péndulo acá. Pongámoslo acá. O sea que nuestra... para hacerlo derecho, listo. Bien. ¿Qué pasaría? ¿A qué altura tendría que llegar el péndulo? Quizá, ¿qué acabamos de aprender? Que la altura de este lado, a la que llegue, tiene que ser la misma. Esta altura, HA, ahora, tiene que ser exactamente la misma, por eso le saqué la alacena, porque si no, no llegaba. Tiene que ser la misma altura a la que llegue de este lado. Nada más que tiene que ser la misma altura, nada más que va a pegar acá, y el hilito se va a inclinar para arriba, ¿no es cierto? Algo así va a hacer el hilo. Pero o sea, la longitud del hilo es la misma siempre. Siempre, claro, se Pone. quiebra, sí, por eso llega a la misma altura, pero con la longitud que le da, ¿no es cierto? 0,5 y 0,5 tiene que llegar a la misma altura esa. Uy, estoy con mi goma. 0,5 y 0,5
Acá tengo 0,5 y este 0,5 tiene que darle justo para llegar a la misma altura que de la que parte. En este caso la Sí. alacena, en el problema la alacena no nos dejaría, pero si le ponemos el palito sí nos deja. ¿Y qué pasa? Este ángulo θ, ¿sí? Llegaría a 90 y tendría que superar los 90. Θ sería mayor, en ese caso θ sería mayor a 90 grados. ¿Y cómo es el coseno de mayor? ¿Qué signo tiene el coseno cuando el ángulo es mayor a 90 grados? ¿Se acuerdan? Menos. Negativo, exactamente. Entonces, fíjense, ¿cuál es el ángulo a partir del cual, perdón, cuál es el ángulo a partir del cual empieza a ser negativo el coseno? Coseno de alfa menos 1/2. Cuando el coseno de alfa es igual a 1/2, entonces esto es 0. Está justo va a ser 90 grados el ángulo θ. Cuando valga 1/2, es decir, cuando estemos justo a la altura de la alacena o del palito, ¿sí? Ahí, esos van a ser 60 grados. Bien, cuando estemos justo a la altura, el ángulo va a ser 90 grados. θ va a ser 90 grados. Y esa altura, a partir de la cual empieza a ser negativo el coseno, va a ser 60 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 60 es igual a 1/2. Para θ mayor que 60 grados, ¿sí? El coseno de θ, me desapareció el fondo, el coseno de θ, o sea, el coseno de θ es igual a 1/2, ¿sí? El coseno de θ es igual a perdón, menor que 1/2. Lo único que quiero decir es que esta ecuación sigue valiendo si ponemos el palito, porque si θ vale más de 60, el coseno de θ es menor que 1/2, y este paréntesis es negativo. Pero si es negativo no hay que asustarse, ¿por qué? Porque el coseno de θ significa, si es negativo significa que θ es mayor a 90. Y acá puse θ y tendré que tomar. Profe, yo con mi pregunta de la longitud le preguntaba porque en la ecuación pusimos L sobre 2 de un lado y del otro lado L solo. Exactamente. Y ahí me perdí. A partir de ahí en adelante no entendí Claro, nada. ¿por qué te perdés? ¿Por qué digo, por qué es L sobre 2? Porque está el palito o la alacena. Está esto, que le impide seguir al péndulo con la longitud inicial, L. Esta longitud inicial es L, esta. ¿Sí? Pero cuando choca con el palito, con la alacena, la longitud que tiene a partir de ese momento es L sobre 2. Entonces todo el movimiento posterior es con L sobre 2, desde un péndulo de largo L sobre 2. Un péndulo con un cable de largo L sobre 2. Y entonces, si lo hacemos arrancar de ahí, es L sobre 2 para acá y L sobre 2 para allá, se tiene que dar justo a la altura de la que partió. Y eso nos da un ángulo perdón, con coseno negativo, pero no hay que asustarse, la ecuación sigue válida. Bien. Profe, una consulta, si la alacena en vez de 50 medía 70, Sí, bueno. en vez de 2 era 30. Exacto, ¿cómo? O sea, en vez de L sobre 2, L sería 30, los 30 centímetros que me faltan. Claro, acá tendríamos que hacer esa relación, claro, tendría que poner 3/2 de L, qué sé yo, o 2/3 de L. Acá tendríamos que poner lo que corresponde, ¿no? En la ecuación, esta L, cuando planteamos la energía potencial en C, cuando planteamos esta energía potencial, tenemos que poner la longitud que corresponda, porque el triangulito cambia. A ver si el palito fuera más largo. Tenemos el palito de la alacena esta, un poco más largo que el péndulo, un poco más largo de lo que era antes. Entonces, pónganse así. Entonces, nos queda un poquito nomás muy poquito de hilo, y esto podemos poner que es, qué sé yo, 2/3 de L. Esto quiere decir que esto es 1/3 de L. Este pedacito es 1/3 de L. Entonces, bueno, con ese tercio de L tiene que hacer la vueltita y bueno, hay que ponerlo acá como corresponde. Desde L sobre 2, este pedacito es 1/3, es L sobre 3. ¿Sí? Acá sería L sobre 3 o lo que corresponda. Lo que corresponda es la fracción de L que corresponde a ese pedacito. Claro, Bien. sí, gracias. Bueno,
Hacemos el último ejercicio, entonces, me dio para un ejercicio más. Voy a copiarlo. Denme un segundo. Y este ejercicio también lo sabemos tomar. Estos ejercicios son los que se toman, bueno, los que tomamos con algunos profes en los exámenes finales. Sin el ánimo de que hagan muchas cuentas. Lamentablemente por ahí las cuentas hay que hacerlas, pero la idea es, fíjense, si utilizan bien la formulita de la energía potencial y energía mecánica total, entienden lo que pasa en el problema y después lo resuelven. Entonces lo importante es entender lo que ocurre en el problema, plantearlo, poder plantearlo y después resolverlo. Bien. Denme un segundito que voy a copiar el problema. ¿Sí? Es uno de los. Espero que lo hagan. ¿La U qué significa? Energía potencial le pongo U para no poner EP. En realidad, muchos libros utilizan la K para la energía cinética, la K mayúscula, y la U para la energía potencial. Yo hice una mezcla. Como empecé poniendo energía cinética como S, ya seguí, pero me gusta más utilizar la K para la energía cinética y la U para la energía potencial. Es que en una ecuación ahí dice ET igualmente a UA. ¿Y qué Claro, son la esas? energía total es la energía potencial en A. Bien. Eso significa que la energía total, más arriba de eso, o acá. La energía total es la energía potencial en A, porque no hay cinética. Cuando largas el péndulo, no hay energía cinética, lo soltas. Entonces toda la energía es potencial. En ese punto podés calcular la energía mecánica total, porque tenés todos los datos. Sabés que la energía cinética es cero, porque la velocidad es cero, y tenés la altura. Entonces encontraste en el movimiento, en todos los puntos que recorre el péndulo, encontraste un punto en el que tenés todos los datos y podés calcular la energía potencial. Y cinética, la energía total, quiero decir. Pero ¿cuál es la mecánica total acá? La suma de la potencial más la cinética. En todos lados, siempre la mecánica total es la potencial más la cinética. Entonces, acá no hay Potencial más... cinética cuando lo largas. Cuando lo largas no hay cinética, toda la energía total es potencial. Cuando el péndulo pasó por el punto más bajo, se le acabó la energía potencial y se transformó toda en cinética. Entonces la energía total, en ese punto, en el B, que es el más bajo, toda la energía total, valga la redundancia, es cinética. En el medio, siempre en los movimientos en el medio, la energía total es una mezcla de cinética más potencial. Como cuando tiras un cuerpo como en caída libre, digamos. Tiras un cuerpo en altura H, lo soltas. Cuando lo estás por soltar, la energía total es todo potencial. Es M por G por H porque no hay cinética. Y lo soltas y empieza a caer, entonces la altura disminuye, quiere decir que disminuye la energía potencial, y aumenta la cinética porque aumenta la velocidad. El punto de máxima velocidad en una caída libre, ¿cuál es? Justo antes de tocar el suelo. ¿Bien? ¿Y qué energía potencial tenés en ese punto? Cero. Siempre entonces la energía mecánica total es una mezcla de las dos energías, cinética más potencial. En algunos puntos es todo cinética, en algunos otros es todo potencial. ¿Bien? En un resorte, ¿cuándo es todo cinética y cuándo es todo potencial? En un resorte, cuando se comprime el resorte y queda parada la partícula del resorte, ahí es todo potencial elástico o del resorte. Y cuando pasa por el punto en el que no hay estiramiento, de longitud igual a la longitud natural del resorte, en ese punto la energía potencial es cero y es todo cinético. Entonces, depende del vínculo que tenga nuestra partícula, van a ser distintos los puntos de energía total igual a cinética o energía total igual a potencial. ¿Está? Por eso hay que hacer muchos problemitas de esto para entenderlo. Profe, hay, o sea, la mezcla de la cinética con la potencial. La altura es lo de la potencial y la masa por la gravedad es la cinética. No. La altura M por G por H es la potencial. Acá está, mira. M por Sí. G por H es la potencial. Y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la cinética. La cinética, Claro, pero cuando usted planteó en el problema, a ver, ahí en el problema 16, que plantea el comienzo cuando termina con la igualación de la altura en C como la altura en H. sí, Ahí usted lo planteó como, ahí un poquito más esto. abajo. A ver.
Claro, eso de ahí. O sea, usted pone la energía total, pone la masa por la gravedad por la altura en A. Sí. La altura en A es la energía potencial y la masa por la gravedad No, es... todo esto es la energía potencial. El Todo eso producto, es energía potencial. todo esto es Entonces, la en energía ese potencial. punto, entonces en la energía total a la altura A es pura y exclusivamente potencial. Y a la altura C, que también se acaba la velocidad del otro lado, Sí. también se acaba la velocidad, entonces también es todo potencial. Y ahí en el punto B, ¿cómo se plantearía la ecuación en el punto B? Para poder demostrar que hay cinética. En el punto B es cuando está ahí totalmente recto. Le podemos calcular la velocidad en el punto B. ¿Cuál será la velocidad del péndulo en el punto B? Y la velocidad del péndulo en el punto B, como la energía total es igual a la cinética en el punto B, porque no hay potencial ahí, la altura es cero, entonces calculas la energía. La energía cinética en B es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y la energía total ya lo tenés porque es m por g por h, ya la calculaste. Era m por g por la altura en A. La energía total, como tenés la altura en A, en el punto A tenés la energía total. ¿Entendés? Si encontrás un punto en la trayectoria que te dé los datos de energía cinética y energía potencial, tenés la energía total. Y esa energía total te sirve para resolver todo el movimiento. La energía total es igual a m por g por a, por HA. Entonces uno saca de acá, por ejemplo, 100 joules. Y 100 joules vale para todo el movimiento. Esos 100 joules se van a transformar, yo estoy poniendo un valor cualquiera, ¿no? Porque no sé. Esos 100 joules de energía potencial toda se transforman. Disminuye la potencia a medida que baja la altura, disminuye la potencia y aumenta la cinética, hasta que en el punto B estos 100 joules son todos cinética. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es 100 joules. Porque acá en B no hay altura. La potencial es cero. Se acabó la altura, se acabó la energía potencial. Todo el potencial que tenías ahí arriba, ¿sí? Por eso se habla de energía potencial, porque está en potencia todo lo que puede hacer cuando lo soltás, esa partícula. Puedes pensarlo así si querés. Todo lo que está en potencia, toda la velocidad está en potencia ahí arriba. Es cero la velocidad ahí arriba, antes de soltarlo. Toda esa velocidad que está en potencia, cuando lo soltas, se transforma en velocidad, hasta que llega a la velocidad máxima cuando la altura es cero. Y así lo calculas. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual a la energía total, que es el punto donde no hay potencia. Entonces, despejas velocidad v igual a 100 raíz cuadrada de 100 joule por 2, porque vas multiplicando el 2, dividido la masa. ¿Bien? Así es todo. Hay que jugar con los puntos, donde podés calcular la energía mecánica total, y luego el resto de los puntos te sirve la energía mecánica total para resolver lo que te falta. Por eso les hice yo acá arriba el grafiquito de energía potencial en función de la distancia recorrida. Tengo la potencial y tengo la total, tengo la cinética. Tengo la cinética, por ejemplo, 10, y tengo la total, entonces tengo la potencial. Esa suma se mantiene constante. Potencial más cinética constante, cuando actúan fuerzas conservativas. ¿Bien? Está bien, entonces si nosotros podemos asumir que si está o sea, si está en el punto, no en reposo, sino que, o sea, está con velocidad cero, Sí. eso sería la energía potencial. Y cuando está en velocidad, En altura cero. claro, en altura cero, entonces se puede deducir que toda esa potencial se transforma en velocidad, o sea, energía Exactamente. cinética. Bien, Exactamente. listo, Así buenísimo. es. Así es. Así es. Bueno, hacemos el último, que tiene mucho de esto también. Dice, una piedra de 15 kilogramos baja deslizándose por una colina nevada, partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Entonces estamos pensando que la pelota ya viene, piensen en un esquiador, que la pelota ya viene con velocidad. Viene con una velocidad inicial de 10 metros sobre cero.
Está a 20 metros de altura, dice acá el dibujito del programa. Una piedra baja por una colina con una rapidez de 10 metros por segundo. No hay fricción en la colina entre los puntos A y B. No hay fricción. Pero sí en el terreno plano de la base entre B y el resorte, y la pared. ¿De acuerdo? Después de entrar en la región áspera, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es 2 newtons sobre metro. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,2 y 0,8 respectivamente. ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? ¿La piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte? Todo con energía. Y acá utilizamos todo lo que hemos visto en la clase pasada también. Primero nos pregunta, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? Bueno, empezamos, como todos los problemas en los que hay que aplicar energía, tratando de calcular la energía mecánica total. La energía mecánica total es la energía cinética más la energía potencial. ¿En qué punto de todo el movimiento tengo cinética y potencial? Es decir, velocidad y altura. En el punto inicial tengo la altura, que es de 20 metros, y tengo la velocidad, que es de 10 metros por segundo. Entonces, puedo, en el punto inicial, calcular la energía cinética y la potencial. Es decir, 1/2 de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado, más mg por h a. ¿No es cierto? De esa forma calculo la cinética más la potencial, que es la energía mecánica total. Y eso da 1/2 por 15 kilogramos por velocidad nada de 10 metros sobre segundo al cuadrado, más la masa, 15 kilogramos, por G, que le vamos a poner, bueno, 9,8, total hay que usar la calculadora, ¿verdad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura inicial, que es de 20 metros. Bueno, si usando la calculadora, yo ya lo hice, esto les da 750 joules, y esto les da, bueno, en total da 3.690. Esta parte es Sí, a mí me dio igual, profe. ¿Cómo? Que me dio ese total. 3.690 joules en total, es decir, que esto es 2.940 joules de energía potencial. ¿Bien? Ese es el cálculo de la energía total. Todavía no resolví qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B. Pero ¿qué pasa en el punto B? ¿Qué altura tenemos en el punto B? 0. 0. B, la energía total en B, es toda cinética. Es la energía cinética en B. Toda la energía es la energía cinética en B. Es decir, los 3.690 joules son todos cinéticas. Todo se transforma en cinética. O sea que así puedo calcular la energía cinética en B. 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado es igual a 3.690 joules. Y de acá despejamos entonces la velocidad en B. Velocidad en B igual a 2 por 3.690 joules, pasé el 2 multiplicando. La masa era de 15 kilogramos, dividido 15 kilogramos, y la raíz cuadrada, porque ¿está? Y así calculan la velocidad en B. No sé si la calculo. Bueno, ahí tenemos la velocidad en B. Ya hicimos el punto A. La pregunta B dice, ¿qué distancia comprimirá la piedra al resorte? Bueno, ahí tenemos que pasar por tenemos que resolver un par de cositas antes. ¿Mm? Para tener acá ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? Dice. Bueno, pero acá tenemos que hay fricción. Y si hay fricción, tenemos fuerzas no conservativas.
Y si recuerdan lo que les di la clase pasada, es que la energía total final menos la energía total inicial, cuando hay fuerzas de fricción, no es igual a cero. Es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso, la fuerza no conservativa es una fuerza de rozamiento, es decir, que hay fricción. Y nos da el coeficiente estos coeficientes de rozamiento, ustedes no sé si han visto algo de eso, creo que no han visto nada en el práctico de eso. Entonces, Que yo sepa, no. bueno, la fuerza de rozamiento, se les presento, fuerza de roce, se define como el coeficiente, como la rugosidad de la superficie multiplicada por la normal. Uno tiene el cuerpo, el cuerpito en la superficie rugosa, ¿no es cierto? El peso y la normal, ¿no es cierto? Que en este caso, como el piso es horizontal, el peso es igual a la normal. Entonces, el mu por la normal es la fuerza de rozamiento. Pero acá dice, nos da dos coeficientes de rozamiento. Los coeficientes de fricción cinética y estática. Cuando se está moviendo, como en este caso que pasa por B, viene moviéndose, viene por B y sigue moviéndose, hay que usar el coeficiente cinético, de rozamiento cinético. Y cuando el resorte lo detiene, en este punto, se comprime el resorte, lo detiene para volver a arrancar, como está detenido, hay que utilizar el coeficiente de rozamiento estático. No es lo mismo, fíjense, cuando uno intenta mover una mesa, de eso se trata, mamá. Ustedes intenten mover una mesa en el suelo, ¿cierto? Un suelo áspero. Primero cuesta mucho moverla, pero una vez que se mueve, que se logra mover, ¿sí? Es más fácil. Y eso quiere decir que hay dos coeficientes de rozamiento. Uno estático, que es el que hay que vencer primero, que es el mayor, y otro dinámico, que es cuando ya se está moviendo. ¿Sí? Por eso nos da los dos Profe, coeficientes. ¿Cómo? profe, perdón, ese coeficiente a medida que se va aumentando la velocidad del movimiento del objeto, ¿va disminuyendo? No. Se mantiene constante. Cuando se está moviendo, el coeficiente de rozamiento es el cinético, se mantiene constante. No varía. Entonces, ¿el momento de que cambia de reposo en movimiento es instantáneo o hay una graduación como un pico, Es como baja? es como instantáneo. Uno puede graficar el coeficiente de rozamiento mu respecto de ¿Velocidad? no me acuerdo qué tenemos este eje, pero cuando uno quiere mover un cuerpo que está en reposo, ¿no es cierto? La fuerza, respecto de la fuerza que uno hace, y creo que es la fuerza, bueno, sí, cuando uno quiere mover un cuerpo que está en reposo, ¿no es cierto? La fuerza que hace uno empieza a aumentar, perdón, no sé si la fuerza, recordar un poco, pero no importa. El coeficiente de rozamiento, antes de moverse, ¿sí? El coeficiente de fricción, la fuerza de fricción va a aumentar. Perdón, así vamos. No iba a darle esto, pero no importa. La fuerza de roce, vamos a poner la fuerza de roce. La fuerza de roce, a medida que uno va empujando un cuerpo, con la fuerza que uno va haciendo, con la fuerza realizada. Por ejemplo, tenemos la mesa quieta. Empezamos a empujar la mesa. Empezamos a aumentar la fuerza realizada. Aumentamos la fuerza realizada, la fuerza de roce aumenta. Aumenta hasta que la vencemos. Todavía no se mueve la mesa, ¿no es cierto? Si no, con la fuerza realizada, si no vencemos la fuerza de roce, no se mueve. Entonces, en algún punto vencemos la fuerza de roce y la fuerza decae y se mantiene después constante. ¿Bien? Entonces, el mu, la fuerza de roce va como el mu por la normal, entonces este mu quiere decir que este punto corresponde a la fuerza de roce estática y este punto corresponde a la fuerza de roce dinámica, o cinética. Algo así es. Bien, entonces lo que hay que tener en claro es que la fuerza de roce, entonces, es
el mu, el coeficiente, por la normal. Si está en reposo, es un coeficiente, si está en movimiento, es otro coeficiente. Y la normal, en este caso, como el piso es horizontal y no hay ninguna otra fuerza aplicada, entonces es mu por la normal, es mu por el peso. La fuerza de roce es igual a mu cinético por la normal, que cuando uno realiza el diagrama de cuerpo libre, se fija que la normal es igual al peso, igual a m por G. Entonces, mu cinético por la normal, o sea, mu cinético por mg. Así nos da la fuerza de roce cuando va para allá, cuando está yendo de B hacia el resorte. ¿Para qué hago esto? Porque tenemos que calcular la fuerza de roce, porque el trabajo de la fuerza no conservativa, la fuerza de roce es una fuerza constante, la cinética es constante, el trabajo de la fuerza no conservativa es la fuerza de roce multiplicada por la distancia, ¿no es cierto? Pero como la fuerza es opuesta al desplazamiento, el trabajo es negativo. Fuerza de roce por distancia. Por lo tanto, la energía, ¿cuál es la energía final? Antes de tocar el resorte, esa es la energía final. E en C le pongamos. Cuando toca el resorte, la energía final. La energía en C es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas más la energía con la que venía, con la que arrancó, con la que venía volando el esquiador o la pelota de la colina, llegó acá y se encontró con la fuerza de roce, se empezó a frenar. Entonces la energía cinética, la energía total en el punto C, y total en el punto C, el trabajo de la fuerza no conservativa más la energía total en el punto B. O sea que esto nos queda menos la fuerza de roce por la distancia, que eran 100 metros, más la energía total en B. La energía total en B la acabamos de calcular. Uy, la borra, bueno, no importa. 3.600 era 3.690. Bien, entonces fíjense, no es energía cinética, sino energía total en C. Energía total en B. Hagamos los numeritos. La energía total en C, entonces me da menos la fuerza de roce por D. Fuerza de roce era mu por la normal, mu cinético, menos 0,2 es el mu cinético. La normal es igual al peso, que es la masa por la gravedad. Pongámosle que la masa es de 15 kilogramos, era la masa. 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tengo el trabajo de la fuerza no conservativa, más la energía total que tenía en B era 3.690 joules, que es lo que acabo de borrar. Esto da 750. 0,2, perdón. ¿Qué me está faltando acá? Fuerza de roce, mu por la normal, la distancia que trabajó la fuerza de roce. ¿En qué distancia se aplicó la fuerza de roce? Todo el trayecto hasta llegar al resorte, ¿no es cierto? Era de 100 metros. 100 metros más 3.690. Eso nos da 750 joules. Energía total en C. Disminuyó mucho la energía en C. ¿Bien? ¿Y qué nos piden? ¿Cuánto se comprimió el resorte? Ah, bueno. Yo tengo que cuando tocamos el resorte, viene el cuerpo con una energía total igual a 750. Bien. Si, para hacerlo más simple, si en este trayecto del resorte, vamos a hacerlo más simple, más difícil. Si en el trayecto que toca el resorte ya no hay fricción, ya no hay fuerzas disipativas, entonces, eso no dice el problema, ¿no? Pero se lo estoy haciendo más sencillo. Sin fricción, cuando tocamos el resorte, a partir de que tocamos el resorte y hasta que se comprime en toda la zona del resorte, a partir de que tocamos el resorte no comprime. Entonces, la energía que tiene, toda la energía que tiene estos 750 joules, como no hay disipación,
se tienen que transformar en energía potencial. Los 750 joules, la energía total que traen C, tiene que ser igual a la energía, la energía potencial del resorte. U del resorte. A toda la energía potencial del resorte. ¿Está? Porque si le acaba la velocidad, esa energía se transforma toda en energía potencial del resorte cuando se comprime completamente. Entonces eso igual a 1/2 de K, recuerden que la energía potencial del resorte es 1/2 de K por el estiramiento del cuadro. Por lo tanto, si no hubiera fricción en el medio, igualamos a 750 joules esto y despejamos X. Pero eso no dice el problema. 2 por 750 joules sobre K, que era 2 newton sobre metro, raíz cuadrada. ¿Ah? Entonces esto nos da la raíz de 750. La raíz de 750 metros. Eso, en metros creo que da 27 metros. Una cosa así, a ver si tengo por acá. 27,38 metros, sí. Eso daría que el resorte, que dice que es largo, se comprimiría 27,38 metros. Bien. Ahora bien, eso no es así. ¿Por qué? Porque está trabajando todavía la fuerza de fricción. Podemos dejarlo al problemita para terminarlo la clase que viene, pero va a ser después de las vacaciones como repaso. Vamos a continuar con este ejercicio. Así terminamos acá, ¿puede ser? ¿Alguna otra preguntita? Dejamos de compartir. No, profe, yo en esta clase me quedé como medio en shock con todo, realmente. ¿Cómo, de dónde me podría agarrar yo para repasar antes de la próxima clase el otro cuatrimestre?